El dolor de la espalda es algo muy común y que afecta a la población en general, pero el ignorar estos signos es un gran problema. Estamos muy acostumbrados a pensar que el dolor de espalda solo necesita un masaje, solo necesita descanso o que se me va a pasar. Y el problema enorme que se encuentra con este tipo de personas, que lamentablemente es la gran mayoría que tiene este problema, es que estas estructuras vertebrales te están avisando en ese momento cuando tú sientes cansancio, dolor o algún tipo de afectación, que se están o desgastando o están sufriendo. Soy el licenciado en quiropráctica Marco Martínez y a lo largo de mi carrera he podido ayudar a más de 5,000 pacientes. El trabajar en una de las clínicas más importantes de México y ser mentoreado por algunos de los quiroprácticos más importantes me ha dado la posibilidad de poder ayudar a estas personas con problemas de un simple dolor de espalda a incluso hasta personas que ya estaban a punto de recibir una cirugía. Ignorar estos signos de alarma, estas formas en cómo tu cuerpo te avisa, es un gran error. El día de hoy te voy a enseñar por qué esto podría estarte afectando en este mismo momento o podría estar evolucionando en algún tiempo. Nuestra columna vertebral normalmente se debe de observar así. Como ya lo habíamos visto en algunas otras ocasiones, se encuentra un complejo en donde está disco, vértebra, vértebra, disco, vértebra, y toda la columna vertebral se compone así. Lo importante es, como ya sabemos, la médula espinal que pasa justo dentro del canal medular o de este agujerito detrás de las vértebras, y los nervios espinales que salen a cada lado de ellas, ¿ok? Esta es la forma en cómo tu cerebro le va a dar órdenes a todo tu cuerpo. Si por alguna razón esto está afectado, está inflamado, hay algún tipo de artrosis, de desgaste del disco, de desgaste vertebral, ten por seguro que tu columna está a punto de sufrir alguna afectación. Para nosotros es importante que tu columna se encuentre de esta forma, porque ya sea que hayas tenido algún accidente, alguna caída, o simplemente tengas un trabajo muy pesado o muy repetitivo, o te encuentres en una posición en mucho tiempo, muy probablemente tu columna va a empezar a sufrir. Y lo normal es que empiece a perder la posición ideal, que una vértebra se incline hacia un lado, que se salga un poco de posición, ya sea por tus hábitos, por lo que ya platicamos. Esto es cómo inicia, y probablemente aquí tengas cansancio, alguna pequeña molestia. Pero cuando una vértebra se queda mucho tiempo en una mala posición, la carga que va a recibir de todo el cuerpo, de las estructuras superiores, gracias al peso, va a ser mucho mayor. Y el problema es que el disco intervertebral va a empezar a aplastarse. Junto con ello va a empezar a producirse un estado o un proceso de degeneración, o sea, de desgaste, como si una estructura chocara contra la otra. Aunque aún no pase eso, se llegan o se comienza a observar cómo estas vértebras se empiezan a ver masticadas o como si estuvieran masticadas, aplastadas, y se empieza a observar estos piquitos de calcio, ¿ok? En ese modelo anterior es muy probable que las personas ya tengan un problema mucho mayor, como dolor, problema en alguna extremidad, ya sea por los nervios espinales que van hacia esas estructuras como tu mano o tu pierna, o incluso alguna hernia discal. Después de esto, si no tomamos atención, muy probablemente tu columna se encuentre así o incluso peor. Pero esto es uno de los grados más importantes, más severos, donde tu columna podría estar sufriendo. Como aquí vemos, la columna ya para nada se observan como unos cuadros. Ya no se observan estos cubitos bien definidos, altos, sino que por el contrario se observan unas vértebras con unos picos llamados osteofitos. Toda esa estructura de la vértebra se empieza a deformar y el disco intervertebral está
mucho más pequeño o en algunos pacientes es casi inexistente. Eso va a generar que definitivamente el espacio que teníamos aquí, como se observa en el primer modelo, ya no va a ser el ideal para que esta raíz nerviosa salga, sino que por el contrario, va a haber una afectación directa sobre esa raíz que ten por seguro va hacia alguna estructura importante. Al tener esta estructura, muy probablemente tu cuerpo ya esté expresando signos de problema o ya los tienes desde hace mucho tiempo y has estado viviendo con ellos. Para nosotros es importante siempre con los pacientes tener estudios radiológicos, estudios de imagen para poder cerciorarnos si tu columna es algo como esto o algo como esto, porque ten por seguro que si tu columna se encuentra de esta forma, no voy a necesitar verte una vez. Muy probablemente necesitas un plan de cuidado para que podamos ver y asegurarnos de que puedes sanar. Al final no todo está perdido. Esos estados de desgaste vertebral son importantes, pero si tú eres una persona joven o de mediana edad que no ha tenido tanto trabajo o que por el lado contrario trabajas sentado en la computadora cargando, lo que podríamos hacer es ver el estado de tu columna y que la quiropráctica sea un estilo de vida, un cuidado. Porque si piensas esto, cuando le das un cuidado correcto a una de las estructuras más importantes, todos cuidamos nuestra alimentación, muchos cuidamos nuestros músculos al hacer ejercicio, muchos cuidamos nuestra mente, pero cuando cuidas esta estructura tan importante que al final protege algo vital y que le da la función a todo tu cuerpo. Si tú te afectas una de estas vértebras, es algo que, como hemos visto, puede generar problemas enormes. Por eso también es importante que acudas con personas profesionales, ya que lamentablemente en México o en Latinoamérica abundan demasiadas personas que ni siquiera han tenido una preparación adecuada para esta disciplina de salud. Así que ya sabes, nosotros somos profesionales quiroprácticos, nos encontramos en San Mateo Atenco, en Centro Quiropráctico Spinex. Muy probablemente podemos ayudarte o a mantenerte saludable para que evites todos esos problemas.